Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Hoy día vamos a volver con nuestra serie que veníamos hablando de la Epístola de Santiago y vamos a irnos al capítulo 2 de Santiago, de los versículos del 1 al 4. Y mientras vas buscando, yo no sé si tú has escuchado este dicho popular que se puede escuchar en nuestra sociedad: conforme te vistas, así serás tratado. ¿Cuántos aquí han escuchado ese dicho? Conforme seas vestido, te vistas, vas a ser tratado. Incluso algunos de nosotros lo hemos repetido, incluso algunos lo hemos puesto en práctica, pero dentro de la iglesia esto no debe ocurrir, o este dicho no se puede dar dentro de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y por ello hoy día vamos a ver Santiago capítulo 2, de los versículos del 1 al 4, donde se nos llama y se nos dice que seamos imparciales. Ese es el título de nuestro sermón. Seamos imparciales. Santiago capítulo 2, de los versículos del 1 al 4. Santiago capítulo 2, ¿lo tenemos? Dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Pero si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú, estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu gracia provisoria. ¡Cuán grande eres tú, Señor! Te hemos cantado, Señor, hemos dicho que bendito eres tú, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder quitar todo prejuicio, tal vez si tengamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder entrar meditando en tu palabra y que ella nos anime, nos exhorte, nos levante y que hagas conforme tú has establecido hacer, Señor, por medio de ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Parecería, hermanos, que el apóstol Santiago escuchó que en la iglesia se estaban dando evidencias de un trato distinto a algunas personas por su apariencia externa, demostrando de esa manera un favoritismo por algunos dentro de la iglesia. Ellos estaban tratando a los hermanos con un cierto tipo de parcialidad. Debemos de recordar que cuando el apóstol Santiago escribió esta carta que acabamos de leer, la sociedad era muy parcial, llena de prejuicio y odios basados en la clase. Habían etnias, nacionalidad, trasfondo religioso. En el mundo antiguo se categorizaba rutinariamente y permanentemente a las personas debido a que si eran judíos o eran gentiles, o eran esclavos o eran libres, o eran ricos o eran pobres, o eran griegos o eran bárbaros, o lo que fuera. Ellos parcializaban y tenían esto bien marcado en la sociedad, y parecería que ese pensamiento de la sociedad se estaba metiendo dentro de la iglesia de una manera sutil. Y por eso Santiago nos va a ilustrar de esta manera. Mientras toda la iglesia se estaba congregando, celebrando el culto de adoración, llegaron a la iglesia dos hombres. Uno de ellos era un hombre rico, que a simple vista destacaba muchísimo por su apariencia externa. Tenía un anillo de oro en su mano. Normalmente la gente rica en aquel entonces tenía un anillo de oro en la mano izquierda. Aparte de tener un anillo, dice que vestía de una ropa espléndida, y más que espléndida, era brillante, era lujosa. Cuando Santiago utiliza ese término, dice que era algo resplandeciente la ropa que usaba y que a simple vista
llamaba la atención de todos, y tú podías decir: este hombre tiene muchísimo dinero porque tiene esa ropa hecha con telas que cuestan muchísimo, y solo una persona rica podía comprar. Y al mismo tiempo que acaba de ingresar una persona rica, entra otro hombre detrás de esta persona rica. Este hombre era un hombre pobre. Al igual que el hombre rico, este hombre también, con su manera de vestir, rápidamente llamaba la atención de todos. No por lo cara o brillante que era su ropa, ni por el anillo que usaba, aunque no tenía uno, sino porque su ropa era andrajosa, estaba rota, estaba sucia y posiblemente también olía de una manera desagradable. Ante esta escena, toda la congregación rápidamente volteó y miró a ambas personas que estaban ingresando. La reacción de los congregantes fue que miraron con agrado al rico, aquel que tenía ropa espléndida. Posiblemente pensaron: qué bueno que esa persona nos está visitando. Debe ser un tremendo hombre. Nuestra iglesia va por buen camino. Estamos mejorando como iglesia con su llegada. Es así que el corazón de todos ellos se inclinó a favor de este hombre. Lo miraron con buenos ojos y le dieron un trato cortés. El ujier o el hermano que estaba sirviendo en la puerta lo llevó de una manera cordial, lo sentó dentro de las primeras sillas y le dijo: siéntate tú aquí en un buen lugar. Lo miraron con buenos ojos y lo trataron con respeto. En otras palabras, le dieron un trato, un favor especial. Pero todo lo contrario ocurrió con la persona pobre que tenía un vestido andrajoso. No lo miraron con buenos ojos y posiblemente pensaron: ¿qué hace este tipo aquí? ¿Qué van a decir las personas de nosotros? ¿Qué van a decir mis invitados? No van a querer venir seguro. Y lo trataron ásperamente, descortésmente. Lo trataron como poca cosa. Le dijeron: estate tú ahí en pie, siéntate en la parte de atrás. O siéntate aquí bajo mi estrado. En otras palabras, quédate de pie en la parte de atrás de la iglesia. O si no puedes quedarte ahí parado, ven, siéntate en el piso donde deberías de estar. Ante esta escena, el apóstol Santiago le hace una pregunta a la iglesia. ¿Es aquello una actitud correcta de tratar de esa manera a las personas? ¿Es esto el verdadero cristianismo? ¿Es esta la religión pura y sin mácula delante del Padre? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud y de cómo debemos nosotros actuar ante ello? Y vamos a ver dos cosas en esta mañana. Lo primero es que el creyente es imparcial. Por eso el versículo 1 de Santiago capítulo 2 nos dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. El apóstol Santiago inicia esta sección con una palabra de afecto, con una palabra de cariño, con una palabra de amor por sus hermanos en la fe en Cristo. Como compañero de milicia, de caminar en este hermoso caminar con Cristo, les dice a sus hermanos que debemos de evitar todo favoritismo, que debemos de dejar de ser parciales, ya que en la iglesia de Cristo no hay lugar para el favoritismo. En amor les va a mandar que no tengan una actitud de favoritismo. No es una opción que ellos deben de pensarlo, considerarlo, de quién dependa se trate de la persona, sino que es un mandato que ellos deben de hacer, ya que el favoritismo es algo que debemos evitar hacer. Y si lo hemos estado haciendo o si lo hemos hecho, entonces debemos de dejar de hacerlo. Pero para ir continuando, tenemos que preguntarnos: ¿qué es el favoritismo? El favoritismo es el tratar de una manera desigual a las personas en base a cuestiones puramente externas. En otras palabras, si te cae bien su rostro, lo tratas con favor. Si viene bien vestido,
lo tratas mejor que a otras personas. Y si a simple vista lo ves y dices, esta persona me cae, no, tú no me caes, entonces estaríamos haciendo favoritismo. En el versículo 1 que acabamos de leer, se nos dice que no debemos de tener una actitud de favoritismo. Si tú tienes la Reina Valera, traduce no hagas o sin acepción de personas. En el original, esta palabra significa recibir el rostro. ¿Qué quiere decir recibir el rostro? Es el aceptar a esa persona a primera vista, aceptándolo por su apariencia externa y juzgando la clase de persona que es por su apariencia. Si tú ves una persona interna, dices, esta persona debe de ser educada, esta persona debe de tener educación, esta persona debe ser una buena persona. Pero cuando llegas a su casa, lo más probable es que sea todo lo contrario. Sea gritón, podría ser mujeriego, podría maltratar a su esposa, podría ser un ladrón, podría ser tantas cosas y simplemente nosotros podríamos juzgar por la apariencia externa. En el contexto de Santiago, capítulo 12, versículo 1 que estamos mirando, nos dice que es mirar con agrado al rico por ser rico, por su apariencia externa, y mirar con desagrado al pobre por ser pobre. Aquí la tendencia pecaminosa es pensar que como es rico, entonces es la persona indicada para estar en la portada de la página de la iglesia. Como tiene buena ropa y tiene buena pinta o tiene una alta posición, debe ser la persona indicada, aunque es nuevo en la fe. Creo que podemos hacer ciertas excepciones de las reglas de la iglesia, ya que con su presencia nos traerá muchos seguidores y tendremos también muchos beneficios. Si bien Santiago se refiere a la riqueza material, nosotros también podemos decir que se puede tener un cierto favoritismo con algunas personas, ya sea si son ricas económicamente, ricas intelectualmente, ricas educativamente hablando, con un doctorado, una maestría, que podrían tener un trato especial o preferencial al hacer cierto tipo de secciones. Nosotros podríamos caer en ese favoritismo y caer en tener un cierto tipo de parcialidad. Que porque vemos a una persona externamente, le podríamos llenar de muchas cosas, como acabo de decirles. Que por tener una buena presencia y ser nuevo dentro de la iglesia, le tomamos una foto y aparece la página de la portada. Bienvenidos, les decimos a todos. Y si tiene muchos seguidores, es una persona conocida, mejor para nosotros, decimos. Y la realidad es que en este tiempo, nosotros también podemos hacer un cierto tipo de favoritismo con algunas personas, si empezamos a considerar su economía, si empezamos a considerar su inteligencia, si empezamos a considerar lo educativo o lo preparado que está esta persona, y ante la necesidad de hermanos, como un ejemplo les podríamos decir, ante la necesidad de hermanos que puedan apoyarnos en algunos campos de la iglesia, podríamos decir, ante la falta de ello y empezar a tener un cierto tipo de favoritismo, podríamos decir, como tiene estudios, entonces que nos apoyen. Aunque recién está empezando en la fe, nosotros necesitamos de esta persona porque tiene estudios. Y podríamos dejar de lado a otros hermanos, dejando de lado de ser bendecidos por estos hermanos que podrían ser ignorados y que podrían tener una mayor y el don que el Señor les haya provisto a estos hermanos antiguos, pero solamente porque esta persona es preparada y nuevo en la fe, le podríamos dar un cargo. Lo triste, hermanos, es que algunos pensamos de esta manera, o hacer más que otros merecen, hacer más que otros que merezcan que las reglas no se apliquen a su vida, que ellos sí pueden tener unas excepciones que no se toleran en los demás. Y todo eso podríamos caer en un favoritismo otorgado, buscado, intencional o no. Podríamos caer como en aquella iglesia que porque el hermano tiene muchos recursos y ofrenda muy bien, no se le puede decir nada.
que a pesar de que están dando en pecado, no se le dice nada, porque si se le llama la atención, se irá de la iglesia y entonces los recursos de la iglesia también empezarán a ser afectados. Entonces decimos, mejor no hay que decirle nada, pero eso sería ser parcial, eso sería tolerar el pecado, eso sería tener favoritismo por una persona, o como aquel hermano que está sirviendo en algún ministerio. Pero como no hay otros hermanos que puedan servir en aquella área, no se les puede disciplinar. Porque si no nos quedamos sin obreros y no habría quien cubra ese servicio y nosotros nuevamente caeríamos en un cierto tipo de parcialidad y favoritismo al tolerar este pecado. No solamente uno puede caer en favoritismo por una persona rica que pueda entrar, sino también en otro tipo de formas. Y de esta manera, hermanos, nosotros podríamos haber caído en muchas ocasiones dentro de la iglesia del Señor, haber sido parciales, haber tenido favoritismos en contra de otros hermanos, ya sea embelesados por sus atributos o por miedos a perder algo. Como en años anteriores, en la iglesia de Europa, Estados Unidos, cuando ingresaba un hermano de color a la iglesia, si la iglesia estaba llena de personas blancas, lo que hacían era despreciarlos y decirle: aquí en la iglesia no aceptamos personas de color, porque solamente Dios salva a los blancos. Y podríamos caer nosotros también en aquello, que podría llegar un hermano que llega de provincia con todas sus faldas y polleras, y viene otro hermano que viene interno y podríamos decir: uy, sí, tú hermano, siéntate aquí. Y a la hermana que llega en pollera podríamos decirlo, tal vez no, tú creo que te podrías sentar de esta manera. Y podríamos caer en un cierto tipo de parcialidad o favoritismo al mirar de manera externa, nada más sin considerar lo que Dios considera que es por dentro. Dentro de la iglesia de Cristo, nosotros no debemos de tener ningún tipo de parcialidad ni favoritismo, porque la iglesia de Cristo debe ser un lugar en donde todos se sientan bien recibidos, sin distinción de raza, si eres hombre o mujer, condición social o económica. Todos merecen ser tratados de la misma manera, porque Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si decimos amar a Dios, entonces debemos de amar a nuestro hermano, tenga recursos o no tenga recursos, se vista bien o se vista mal, así hable bien o hable mal, tenga estudios o no tenga estudios. Debemos de tratar a todas las personas de la misma manera y debemos de recibir a nuestros hermanos de la misma manera como tratamos a los demás. Somos llamados a ser imparciales, a no tener favoritismo con ninguna persona. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Este es nuestro mayor ejemplo. En Cristo todos somos iguales, pero el Señor también, hermanos, y debemos de notar esto, nos llama a honrar o respetar a nuestros padres. Hay un tipo de distinción que sí hace el Señor, que nos llama a respetar, a honrar a nuestros padres, que nos llama a respetar a los ancianos, y también se nos llama a respetar a las autoridades, ya sea dentro de la iglesia o ya sea fuera en la sociedad. Si nos vamos por un momento a 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 17, 1 de Pedro 2, 17 dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Sométanse al Rey, oren por el Rey. Si nos vamos por un momento a Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico es el tercer libro de la Biblia, capítulo 19, el versículo 32. ¿Lo tenemos? El Señor dio esta ley y dijo: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. En otras palabras, debemos de tratar a las personas mayores de edad con respeto. Y esto debe de manifestarse de manera práctica en nuestra manera de hablar, en nuestra forma de conducirnos.
Ese es el mandato del Señor. Y eso no es hacer favoritismo, sino reconocer que Dios ha establecido en la sociedad, en la iglesia y en la familia ciertas distinciones que nosotros debemos de respetar. Si bien en la iglesia está llena y viene un hermano anciano, uno de nosotros tendría que pararse para poder cederle el asiento a aquel hermano. ¿Sería favoritismo? No. Es un símbolo de respeto por aquel hermano que ha caminado muchísimos años, por aquella persona que ya ha sido mayor, y es un mandato del Señor que nos dice que delante de las camas, delante de esta persona, te pondrás de pie en señal de respeto. Si viniera una persona gestante o si está con su bebé, igual modo le brindaríamos el asiento en señal de respeto, en señal de consideración. Y nadie podría pensar que si cedemos un asiento estaríamos teniendo favoritismo, sino que estamos honrando realmente las canas y estaríamos cumpliendo la ley del Señor. Y esto tampoco debería de ser solamente dentro de la iglesia. Si tú estás en el bus y estás ahí y ves una persona anciana que llega, pues levántate. Pero estoy cansado, todo el día trabajado, sí. Pero esa persona lo necesita porque ya ha pasado y es mayor que nosotros. Y al igual, si una mujer está gestando igualito, los valores no se quedan en la iglesia o en tu casa, los valores se practican afuera, en la calle, porque es ahí donde nosotros tenemos que vivir el cristianismo. La iglesia, hermanos, dentro de la iglesia, nadie debe tratar a nadie con favoritismo. Nadie debe esperar un trato especial dentro de la iglesia. Nadie podría decir, porque yo sirvo bastante, entonces yo merezco un trato especial. Porque yo tengo tal talento, merezco un trato especial. No. O porque tengo los recursos y yo aporto con esto, yo merezco un trato especial. No, de ninguna manera. Nadie merece esperar un trato especial, porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por la inmensa gracia de Dios. Si tenemos recursos es por gracia de Dios. Si tenemos los talentos es por la gracia de Dios. Si podemos servirle dentro de la iglesia es la gracia de Dios. Todo es por el favor inmenso que el Señor nos hace a cada uno de los que estamos aquí. Es por eso, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Dios trata a todos de la misma manera. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción a personas. Delante de Él todos somos iguales en Cristo. Dios hace salir el sol para justos e injustos, para todos. No es que Dios hoy día se animó y de la nada diga, hoy día sí, creo que para esta zona de acá de Tablada le voy a hacer que salga el sol. Mientras tal vez por ahí nuestros hermanos de Ramón Castellano, hoy día voy a hacer que llueva por allá. El Señor hace salir el sol para todos. No es solamente en la casa del creyente que hay sol, o solamente en la casa del creyente llueve, sino en todos los lugares el Señor sigue teniendo misericordia de todas las personas. Dios puede hacer lo que Él quisiera hacer, ya que Él es el dueño de todo, pero Él quiere tener misericordia de todo, mostrando de esa manera su gracia sin igual a todas las personas. Vayamos por un momento, por favor, a Romanos capítulo 2, el versículo 11. Romanos capítulo 2, el versículo 11, por favor. Nos dice de esta manera: porque en Dios no hay acepción de personas. Pero si solamente tomaríamos este texto fuera de su contexto, podríamos tal vez usarlo como un pretexto. Pero la realidad es que el contexto de este pasaje, si retrocedemos unos versículos atrás, del 6 al 8, para poder entender, dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Hay una verdad, y esta es que un día estaremos delante de la presencia de Dios, donde todos seremos juzgados conforme a nuestras obras.
El apóstol Pablo escribió este capítulo 2 para poder enfatizar tanto al judío como al griego, para poder decirles, todos han pecado. El judío trataba de decir, pero un momento, yo tengo la ley, y como tengo la ley, merezco la salvación. Yo soy pueblo de Dios. El Señor dio por medio de Moisés las leyes. Nos escogió como una nación para nosotros Israel, para poder que llegue la salvación a todas las personas. Pero el apóstol Pablo le va a decir, está bien, tú tienes la ley, eres un país bendecido, pero no cumples la ley. Entonces también eres merecedor del castigo. Entonces el griego agarra y dice, un momento, pero yo no he recibido la ley. Y como no he recibido la ley, no hay forma en que tú me juzgues a mí. Pero nuevamente el Señor les dice, ay, sí, no tienes la ley, pero tu conciencia te va a juzgar en el día del juicio. En otras palabras, ni el judío ni el griego pueden escapar, o ninguno puede salir airoso delante de Dios, porque todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Nadie merece el cielo. Pero la realidad es que la salvación viene por medio de la fe, que es un medio de gracia de parte de Dios, y está centrada en Cristo, está fundada en Cristo, que solo en Cristo es quien puede salvarnos, que solamente Cristo tiene esa llave para poder llegar al cielo, y nadie por sí mismo podrá ser salvo. Nadie, por más bueno que seas, por más que te esfuerces, por más que vendas todos tus bienes y le des a los pobres, si no estás en Cristo, entonces nunca vas a poder llegar al cielo. Nunca vas a poder escuchar a Dios diciéndote, entra en el gozo de tu Padre, porque estarás perdido, porque no estás en Cristo. Hermanos, nadie debe de pensar que Dios salvará a todas las personas. Dios no excluye a nadie del cielo, excepto a los que se excluyen a sí mismos. ¿Y cómo se excluyen a sí mismos? Niegan a Cristo, desprecian a Cristo, niegan que Él es el único camino al Padre y creen que por sus buenas obras o por hacer esto y aquello van a obtener la salvación. El Evangelio, en otras palabras, Cristo mismo abre la puerta de los cielos a los que creen y se arrepienten con sinceridad, pero cierra la puerta a los no creyentes, a los que no se arrepienten de sus pecados. En otras palabras, aquellos que han negado a Cristo. Dios jamás dirá, ven a los cielos, tú que nunca creíste en mí, que nunca pusiste tu fe en Jesucristo ni seguiste sus caminos, o viviste todos los días de tu vida a espaldas de mí, mereces venir al cielo. Dios no hará eso, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es un juez justo y Él hará conforme ha dicho que va a hacer en su palabra. Por eso en Juan 6:37 el Señor Jesús dijo estas palabras: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Todo el que viene a Cristo, es decir, que cree en Él como su Señor y Salvador y se arrepiente de todos sus pecados, Jesús no le echará fuera. Él los recibe con los brazos abiertos, esperando a que vuelva a casa. Jesús es ese Padre del Hijo pródigo, que a pesar de que el hijo pródigo se había ido, había gastado todos los bienes, había negado al Padre, le había dicho que mejor te mueras para yo poder recibir todo el dinero, lo había malgastado, pero cuando llegó la hambruna y no tenía absolutamente nada, se acordó que en su casa de su padre había comida. Pensó y dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco que me llames tú como alguno de tus hijos. Trátame como alguno de tus siervos. Pero lo curioso es que cuando el hijo volvía y lo miró allí en la esquina, el padre salió corriendo a recibirlo con los brazos abiertos
Y mientras el hijo le iba diciendo, Padre, he pecado contra ti, el padre lo abrazó, lo besó y empezó a llamar a todos sus sirvientes para que puedan cambiarle de ropa, le puedan colocar un anillo, le puedan colocar las sandalias y poder decir, este es mi hijo que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Dios nos espera con los brazos abiertos, esperando a que volvamos a casa, esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a Él. Y Él no nos va a juzgar en ese momento. Pero si negamos a Cristo, llegará un momento donde sí lo hará, donde los libros serán abiertos y ahí ya no habrá esperanza, porque ya todo será consumado. Jesucristo, hermanos, Él es Dios. Él, estando aquí en la tierra, no mostró ningún favoritismo. A Él no le importaba si a quien hablaba o servía era un rico líder judío o un mendigo, o una mujer virtuosa o una prostituta, un sumo sacerdote o un sencillo orador. Si alguien era bien parecido o era feo, o era educado o era ignorante, religioso o no, respetuoso de las leyes o delincuentes, el Señor no hacía acepción de personas, trataba a todas las personas por igual. ¿Por qué? Porque su mayor preocupación no era lo externo, sino que su mayor preocupación era la condición de su alma, de que tanto el rico como el pobre tienen necesidad de Cristo, como aquel que habla bien como aquel que habla mal tiene necesidad de Cristo. El bien parecido y el no tan favorecido también tiene necesidad de Cristo. Todas las personas tienen necesidad de Cristo. Dios no hace acepción de personas. Y entonces, ¿por qué no debemos hacer acepción de personas? Porque Dios no hace acepción de personas. Es por ello que mientras estemos nosotros aquí en la tierra, debemos de actuar como Él lo hizo cuando Él estaba en la tierra. Tú y yo somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y debemos de tratar a todas las personas como el Señor Jesús trataba a todas las personas. Si nos vamos por un momento a Efesios capítulo 5, el versículo 1. Efesios capítulo 5, el versículo 1. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitador de Dios, de Jesucristo, es no hacer acepción de personas. Es tratar a todos de la misma manera, ya que hacer acepción de personas es incompatible con el Evangelio de Jesucristo. Es como el agua con el aceite, no hay forma de que puedan coincidir, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso Santiago, el capítulo 2, el versículo 1 que estamos meditando en esta mañana, dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. No hay unión entre el Evangelio y el favoritismo o acepción de personas. Por ello es el llamado de Santiago. Por ello es el mandato para vivir de una manera práctica nuestro cristianismo, no como el mundo lo vive, haciendo favoritismo y se ve cada día discriminando a otros, excluyendo a otros por la falta de algo, o si te me agrada, si te veo bien vestido, entonces me caes bien. Si me hablas bien, entonces te trato bien. Pero el Señor no hace acepción de personas. El Evangelio no excluye, el Evangelio une. El Evangelio trata a todos por igual en Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente se da cuenta cuál era su estado antes de Cristo, cuál era su estado sin Cristo, que estaba perdido, andaba sin rumbo y sin dirección, y que no fue por sus méritos, no fue por su dinero, no fue por su elocuencia, no fue por su pinta, no fue por su vestido, no fue por nada de lo que él tenía o lo que hacía, sino que fue por la gracia de Dios, que ahora puede ser llamado Hijo de Dios. Porque antes éramos enemigos de Dios y el Evangelio nos reconcilió con Dios.
Antes de ser creyentes, nosotros vivíamos sin Dios en este mundo. Había una separación entre Dios y nosotros, y éramos objetos de ira, como nos dice Romanos capítulo 5, el versículo 8 hacia adelante. Éramos enemigos de Dios. Espiritualmente y por nuestros pecados estábamos desnudos, estábamos sucios, estábamos enfermos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Nuestra justicia era como trapos de inmundicia delante de Dios, como nos dice Isaías 64:6. Pero Dios envió al mundo a Jesucristo a reconciliarnos con Dios. Por ello, hermano, el Evangelio nos une, el Evangelio nos reconcilia con Dios. Por ello ahora podemos llamarlo Padre. Por eso podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia. Y no solo el Evangelio nos reconcilia con Dios, sino que también al ser una nueva criatura, como nos dice 2 Corintios 5:17, al tener nuevos afectos, también nos reconcilia con los demás. Nos reconcilia con las demás personas. ¿Por qué nos reconcilia? Porque empezamos a mirar con ojos de misericordia como Dios tiene misericordia de nosotros. Porque cuando empezamos a amar a Dios, empezamos también a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque queremos ser obedientes a Dios y porque seguimos a Dios. ¿Por qué no debemos de hacer acepción de personas? Porque es incompatible con la fe cristiana. Por eso Santiago, el capítulo 2, el versículo 4 nos dice: ¿acaso no han hecho, después de habernos ilustrado con este ejemplo del rico y el pobre, entrando a la iglesia, nos dice: ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Cuando Santiago hace la pregunta, él espera que los hermanos de la iglesia, a quienes les ha estado escribiendo, digan: tienes toda la razón, Santiago. Hemos actuado como jueces con malos pensamientos. Hemos tratado de manera equivocada a algunos. No hemos considerado el cuerpo de Cristo. Hemos actuado como superiores a otros. Hemos actuado como el mundo lo ha hecho. Hemos mirado con agrado a algunos y hemos mirado con desagrado a otros. No hemos amado como nosotros deberíamos de amar. Amado hermano, Dios nos llama a vivir de una manera distinta. Nos llama a vivir sin hacer acepciones de personas, sin tener favoritos, a tratar a todos los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Nosotros somos llamados a servirnos los unos a los otros. Jesucristo nos llama a tratar a todos los demás como nos gustaría que seamos tratados. Por ello en Mateo capítulo 7, el versículo 12, y ya para ir casi terminando, Mateo capítulo 7, el versículo 12, Mateo capítulo 7, el versículo 12, el Señor, dentro del famoso Sermón del Monte, dirá de esta manera. Por eso, 7:12, dice: por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El texto nos dice: como nos gustaría que nos trataran, así nosotros debemos de tratar a los demás. Aunque tal vez y muchas veces va a suceder que las demás personas no nos tratarán como nosotros los tratamos. Pero nuevamente somos llamados a amar. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a vivir nuestra vida cristiana. Somos llamados a mostrar gracia a un mundo carente de gracia. Somos llamados a ser distintos. Cuando iniciamos la epístola de Santiago, ya hace semanas atrás, les dije que Santiago, lo que él quiere es que lleva al cristiano a que viva de manera práctica.
que viva, y algunos dirían por obras, pero estas obras son el reflejo de la fe. Santiago nos lleva que si somos cristianos, debemos de vivir como nos dice que debemos de vivir. Y ahora se nos llama a no hacer diferencias, a no tener favoritismo, a no ser parciales, sino que debemos de ser imparciales. No debemos de tener favoritismo, porque el Señor nos mira a todos por igual. El Señor nos ve a todos de la misma manera. El Señor nos ama a todos de la misma manera. El Señor no tiene favoritos. Tal vez por ahí tú me digas, no, yo creo que soy el favorito del Señor. Usted no sabe cómo a mí me bendice. Dios me trata de una manera, wow. Trabajo, el Señor me prospera. No me enfermo, todos están bien en casa. Está muy bien, el Señor, yo creo que soy su favorito. No, Dios tiene gracia de ti. Y aquel hermano que tal vez pueda decir que no le está yendo bien, también el Señor tiene gracia de su vida. Porque el Señor nos dice que todos los creyentes vamos a pasar por distintas pruebas y circunstancias. Nadie está exento de ello. Lo cierto es que si no estás pasando ninguna prueba, o como algunos dirían, podría ser el termómetro de que tal vez algo no estás haciendo bien. Tal vez no estás buscando a Dios como deberías de buscarlo. Porque cuando empiezas a buscar a Dios, empiezan a venir los problemas. ¿O no te ha pasado que cuando empiezas a buscar de Dios, empiezas a meditar en la palabra, empiezas a tener tiempos de oración, no te viene un problema? Y no solamente uno, te viene otro más, y todavía te viene uno más de llapa, por si no habías aprendido, ¿no? La realidad es que todos vamos a pasar, pero el Señor nos llama a que nosotros no debemos de hacer acepción de personas y debemos de tratar a todas las personas como nos gustaría que nos traten. Y va en que debemos de ser conscientes que no nos van a tratar de la misma manera, pero somos llamados a hacer lo que somos llamados a hacer. Hay un comentarista llamado Daniel Doriani y dice de esta manera acerca de este pasaje: debemos tratar a los pobres con amor y el respeto. ¿A qué pobres? No solo a los pobres económicamente, sino también a los pobres en personalidad. El aburrido, el introvertido, el tímido, pero también a los pobres intelectualmente, el lento para aprender, el no educado, y a los pobres en el cuerpo, los viejitos, los que algunos ya no tenemos cabello, los obesos. Esto de cómo debemos de tratar a los pobres tiene un sinnúmero de aplicaciones. Y si, hermanos, lo empezamos a aplicar, nos daríamos cuenta de que hay muchas personas que son pobres en algo, pero nosotros nos creemos superiores a aquella persona. ¿O acaso no has renegado alguna vez con aquella persona que no ha entendido bien o que no capta la primera? ¿No has dicho, pero por qué no entiendes lo que te estoy enseñando? Nos hemos creído superiores. Nos hemos creído superiores como aquella persona que es aburrida y tú dices, ay, qué aburrido, mejor no prefiero juntarme con esta persona. O tal vez ¿no te ha pasado que una persona sea introvertida y que no se acerque? Este hermano nunca se acerca. No, seguro no quiere que yo le hable, mejor no le voy a decir. No, este hermano tiene cara así de estar amargado, fastidiado, si me acerco, va a ser algo terrible. Que haya la persona tímida, que le cuesta poder conversar. Hermano, dentro de la iglesia tenemos un montón de características, pero que nosotros debemos de romper con todo prejuicio que tal vez nosotros podamos tener. Tenemos que romper con todo grupo que se haya formado dentro de la iglesia. Y si bien, hermanos, no vamos a ser los mejores amigos con todos los hermanos, pero deberíamos de relacionarnos aún más con todos los hermanos. No basta solamente el acercarte y saludar y decir, buenos días, hermano, bienvenido, sino que empezar a dedicar un poco más de nuestro tiempo para poder conocernos,
para poder orar los unos por los otros, donde podamos apoyarnos los unos con los otros, donde nadie quede excluido, donde nadie quede apartado, donde todos trabajemos para estimularnos a crecer en este hermoso caminar con Cristo. Y esta tarea es de todos, porque podríamos estar siendo parciales, podríamos tener un grado de favoritismo al juntarnos solamente con las personas que queremos juntarnos o que nos caen bien. Tenemos que romper con todo ello y empezar a relacionarnos con todos. No debemos hacer acepción de personas, porque eso es incompatible, hermanos. El hacer acepción de personas es incompatible con nuestra fe, es incompatible con el Evangelio, es incompatible con el carácter cristiano. Nosotros debemos de tratar a todas las personas por igual. Nosotros, hermanos, debemos de ser conscientes que aunque los ricos estén sujetos a tentaciones e inclinaciones especiales que más adelante vamos a ver en este capítulo 2 de Santiago, su riqueza como tal no es pecaminosa. Si un rico tiene dinero, si una persona tiene dinero, no quiere decir que el pecado sea dinero. Es la forma como ama el dinero, lo que sí sería pecado, por la forma como lo hace. Tampoco, por supuesto, hermanos, hay pecado alguno en ser pobre, a menos que la persona lo sea por estar malgastando locamente lo que una vez tuvo o haya sido castigado por Dios como algún pecado. Pero tanto ricos como pobres, todos somos iguales ante los ojos de Dios y no se debe mostrar parcialidad por ninguna persona. Si llegara a nuestra iglesia una persona homosexual, vestida de una manera muy marcada, ¿cómo lo trataríamos? Si llegara una persona que le gusta el heavy, vestida de negro, con su cabello hasta acá, con su tatuaje de águila en el brazo, ¿cómo lo trataríamos? Si llega una persona que tal vez en la esquina, sabes que siempre para tomando, andrajoso, sucio, maloliente, ¿te sentarías a su lado? Si llegara una persona de la cual la sociedad desprecia y dices, no, esta persona es así, no debería de estar acá, ¿cómo trataríamos a todas las personas que ingresen por esa puerta de nuestra iglesia? ¿Los trataríamos bien, como a todos los demás, o los trataríamos mal? Si llegara una persona interna, ¿los trataríamos mejor que a otros? Si llegara una estrella de cine, ¿lo trataríamos mejor que a otros o le daríamos mayor privilegios? Debemos de ser imparciales. No debemos de tener favoritismo. Nuestros hermanos que están en la puerta recibiendo tienen un gran deber, porque es de saludar a todos de la misma manera y amar a todos de la misma manera. Y los que los esperamos acá sentados, que se sientan a nuestro lado, nosotros debemos de amarlos a todos de la misma manera. Porque, hermano, Dios no hace excepción de personas. Él es nuestro mayor ejemplo y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a cerrar nuestros ojos. Y mientras vamos cerrando nuestros ojos, pensemos en esta pregunta. ¿Habremos hecho acepción de personas? Y si lo hemos hecho, entonces debemos de pedirle perdón al Señor para que Él nos ayude. Padre, en esta mañana estamos reunidos delante de ti en Cristo Jesús. Señor, tu palabra está clara. Podemos caer en nuestro corazón, Señor, pecaminoso. Nuestros ojos, Señor, nos podrían llevar
a mirar de una manera externa a una persona, como aquel entonces, Señor, cuando Samuel empezaba a ungir a los hijos de Isaí, Señor, y cuando vio a uno de los hijos de Isaí, y lo vio grande, con buena pinta, él se dijo, él debe ser el rey. Pero tú le dijiste, Señor, que tú no miras lo externo, sino el corazón. Señor, ¿cuántas veces hemos hecho o hemos sido parciales, Señor, y hemos tenido favoritismo? ¿Cuántas veces, Señor, hemos amado a uno y hemos despreciado a otro? ¿Cuántas veces, Señor, hemos tratado de una buena manera a uno, pero hemos tratado de mala manera a otro? ¿Cuántas veces, Señor, hemos hecho que se cumplan las reglas para uno, pero hemos dejado que para el otro no se cumpla? Señor, perdónanos, porque tal vez hemos estado teniendo favoritismo dentro de la iglesia, y si lo hemos estado haciendo, Señor, ayúdanos a ya no hacerlo, para poder realmente caminar, Señor, en tratar a todos los demás como son. Señor, ayúdanos a mirar con los ojos de Cristo, con esos ojos de misericordia, y de poder darnos cuenta que estamos aquí, Señor, por tu inmensa gracia. Y a los que están aquí, Señor, y todavía no te conocen, o tal vez han escuchado tu evangelio, Señor, y se han alejado de ti, Señor, te pido que en esta mañana, si tú tocas su corazón y quieren reconciliarse contigo, Señor, pues puedan acercarse. Porque tú estás con los brazos abiertos, Señor, esperando que vuelvan a casa para poder escuchar nuevamente, Señor, tu palabra, de que puedan decirles, hijo. Solo tú puedes cambiar nuestro corazón, Señor. Solo tú puedes darle sentido a nuestra vida. Todo lo que podemos tener en esta tierra, Señor, todo pasará y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero lo único que nunca va a pasar eres tú, Señor. Ayúdanos a disfrutar de ti todos los días, Señor. Ayúdanos a aprender de ti todos los días, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, a ti por encima de todas las cosas, todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, Dios mío, todos los días. Ayúdanos a tratar a las personas, Señor, como queremos que nos traten, pero por sobre todo, ayúdanos a tratarlas como tú quieres que tratemos a aquellas personas. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, Señor, que todavía están vivos. Ayúdanos, Señor, a respetar a los ancianos. Ayúdanos a respetar a nuestras autoridades, Señor. Ayúdanos a respetar a nuestros líderes, Padre bueno. Ayúdanos a caminar, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Padre bueno, porque también, Señor, en medio de todo este caminar, pasamos por problemas, pasamos por circunstancias, y muchos de los que estamos aquí, Señor, es posible que estemos pasando por bastantes problemas, pero te damos gracias porque tú nos sueltas nuestra mano, sino que tú tienes el control absoluto de todo y que tú has permitido con un propósito, Señor. Llévanos a un puerto seguro, Señor, donde toda la tormenta se calmará y caminaremos y estaremos en la barca y llegaremos a ese puerto tranquilos, porque sabemos de que tú estás en nuestra barca y que no, Señor, no se va a hundir porque tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a caminar en el día a día. Ayúdanos a vivir de manera práctica el Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser imparciales. Ayúdanos, Señor, a no hacer acepción de personas. Ayúdanos, Señor, a amar a todos de la misma manera y tratar a todos de la misma manera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.